Atención, hinchas peruanos, YouTube podría retirar este vídeo en cualquier momento, así que si amas a la selección y quieres la verdad, dale like ahora. Porque lo que estás a punto de ver aquí nunca se ha dicho en televisión. Actualización semanal del fútbol peruano. El partido empezó de forma extraña. Faltas ignoradas, tarjetas injustas, fueras de juego inexistentes. Y lo peor de todo, un penalti claro para Perú que ni siquiera revisó el VAR. Los jugadores peruanos se amotinaron, el entrenador casi invadió la cancha, pero el árbitro, nada. El partido continuó como si fuera normal. Solo que en el otro lado, bastaba con que un jugador chileno cayera para que sonara el silbato inmediatamente. Y así, en el segundo tiempo, en una jugada dudosa, Chile marcó. Se concedió un gol sin control, sin pausa, sin preguntas. Las imágenes se filtraron. Las cámaras traseras muestran a los VAR discutiendo entre ellos, uno de ellos diciendo, esperen, hay una falta al principio de la jugada. Pero el audio se desvanece, se corta. La FIFA guarda silencio. La prensa chilena celebra el resultado, mientras que la peruana lo denuncia. ¿Y la afición? Indignada, exige justicia. Después de todo, ¿cuántos partidos más como este habrá antes de que alguien detenga esta desgracia? Si tú también piensas que Perú fue engañado en este partido, dale me gusta y comenta, ¿se atreverá la FIFA a repetir este partido o se hará la tonta, una vez más? Todo parecía un clásico tenso entre Perú y Chile por las eliminatorias. Un estadio lleno, los nervios a flor de piel, una rivalidad que se extiende por generaciones. Pero ese día, algo fue diferente. La afición peruana se dio cuenta rápidamente, las decisiones en la cancha eran extrañas. Faltas no pitadas, fueras de juego mal señalizados y un equipo arbitral que parecía ver solo la cara roja. Lo que se suponía que iba a ser un juego limpio se convirtió en una serie de absurdos. Y entonces llega la primera advertencia, un árbitro chileno arbitrando un partido de Chile. Así es. La Conmebol lo aprobó y la FIFA guardó silencio. Pero la afición no es tonta. Las redes sociales empezaron a vibrar en los primeros minutos, cuando un penalti claro sobre la Padula fue ignorado por todos, incluido el VAR. Sí, el VAR ni siquiera lo pitó. Silencio absoluto, como si nada hubiera pasado. La repetición mostró, el defensa empujó con fuerza, con el brazo a la espalda, dentro del área. Pero el árbitro siguió jugando. La afición peruana estaba indignada. Otra vez esta historia, gritaban desde la grada. No era un error más, era una secuencia demasiado conveniente para un equipo. Y los comentaristas, normalmente neutrales, empezaron a cambiar de tono. Algo raro está pasando aquí, dijo uno de ellos en directo. El ambiente cambió. El partido se convirtió en el escenario de un auténtico teatro de manipulación. Y nadie parecía dispuesto a interrumpir el espectáculo. Si también olían el aroma de una trampa, denle me gusta ahora y comenten, ¿confiarían en un árbitro chileno arbitrando un Perú vs Chile? ¿O esto ya era una trampa antes de que rodara el balón? El penal fallado fue solo el principio. En el minuto 28 del primer tiempo, surgió otro escándalo, un gol peruano fue anulado por una precisa decisión de fuera de juego que nadie entendió. El juez de línea levantó el banderín por reflejo, y el VAR intervino, o al menos debería haberlo hecho. La repetición mostró que la línea de fuera de juego se trazó de forma irregular, cruzando el cuerpo del defensa chileno fuera de posición. Pero, adivinen qué. El gol fue anulado. Sin revisión. Sin transparencia. Sin explicación. Minutos después, el audio del VAR, que suele publicarse después del partido en casos polémicos, simplemente desapareció. Así es,
No se publicó nada. No se comunicó a la prensa ningún diálogo entre el árbitro y la sala de vídeo. Fue como si todo el sistema se hubiera derrumbado justo cuando Perú necesitaba justicia. ¿Casualidad? ¿O alguien apagó los micrófonos en el momento justo? Los aficionados comenzaron a compartir vídeos de otras cámaras en línea. En uno de ellos, un operador del VAR aparece discutiendo con el asistente de campo. Palabras como esperen y no revisen todavía son evidentes. Pero la jugada ya estaba decidida. Y la transmisión oficial hizo como si nada hubiera pasado. Es más, el mismo operador ya había trabajado en partidos sospechosos en el Mundial anterior. Lo que parecía un arbitraje deficiente está adquiriendo tintes más oscuros. Y Perú, una vez más, está en el centro de una trama que nadie quiere admitir. Si todavía creen que fue solo un error humano, comenten ahora, ¿cuántas veces sufrirá Perú antes de que alguien abra la boca? Y, por supuesto, si quieren ver este escándalo expuesto al mundo, denle me gusta ahora, porque esto es solo el principio. Llegamos a la pregunta que nadie quiere responder: ¿quién se beneficia de la derrota de Perú en este partido? Cuando ocurre un error, incluso podría ser incompetencia. Pero cuando los errores siempre se acumulan del mismo lado, con los mismos jugadores involucrados, entonces ya no es fútbol. Es manipulación. Es negocio. Y en este caso, hay nombres y federaciones que se benefician enormemente de la derrota de Perú. Vayamos a los hechos. El árbitro principal del partido fue designado directamente por la Comisión de Árbitros de la Conmebol, compuesta por miembros con fuertes vínculos con la Federación Chilena. Y no es una teoría conspirativa. Es de conocimiento público. Está en los documentos. El mismo árbitro ha arbitrado otros partidos en los que Chile se benefició. ¿Y saben qué? En todos ellos, Perú o Venezuela salieron perjudicados. ¿Coincidencia? Solo si aún creen en los cuentos de hadas del fútbol sudamericano. Además, el VAR en este partido también es un elemento habitual. Estuvo involucrado en 3 partidos polémicos en las eliminatorias pasadas, y en todos ellos, los resultados favorecieron a equipos que competían directamente con Perú por un puesto. Parece una broma, pero es el mismo patrón: un error claro, falta de revisión, silencio de la FIFA. Y siempre contra el mismo país. ¿Ya vieron esta película? Lo curioso es que Chile, con este resultado, sumó 3 puntos, presionando directamente a Perú y desequilibrando la tabla. Cada punto es oro en esta recta final, y robarle uno a Perú es prácticamente dar un paso más para los chilenos. Una manipulación bien ejecutada, si nadie dice nada. Así que, díganme en los comentarios, ¿es todo esto solo una casualidad? ¿O hay algo mucho más siniestro detrás? Y si no aceptan este tipo de estratagemas en el fútbol, denle un me gusta ya. Porque si nos callamos, seguirán robando. Quizás se pregunten, ¿y la prensa? ¿Nadie dijo nada? Bueno, ahí es donde entra la parte más oscura de toda esta historia. Los principales canales deportivos de Sudamérica simplemente ignoraron el escándalo. Ningún análisis a fondo, ningún debate, ningún cuestionamiento al arbitraje. Lo que vimos fue un silencio ensordecedor. Y cuando hablaron, fue con la vieja excusa de que los errores ocurren. ¿Pero por qué ocultar algo tan flagrante? La respuesta está en sus bolsillos y tras bambalinas. Muchos de estos medios dependen de los derechos de transmisión negociados directamente con la FIFA y la propia Conmebol. Decir demasiado puede significar perder contratos millonarios. Entonces, ¿qué hacen? Fingen no haberlo visto. Y los errores se normalizan, se esconden bajo la alfombra como si fueran parte del juego. Y hablando de la FIFA, el organismo rector del fútbol aún no se ha pronunciado sobre el partido. Ninguna declaración, ninguna investigación, ningún reconocimiento de los errores. Nada. Es como si Perú nunca hubiera pisado la cancha. Como si el rugido de la afición fuera solo un eco en el desierto.
El mismo patrón de siempre, cuando se trata de un país pequeño, lo ignoran. Pero si fuera Alemania, Brasil o Francia, el escándalo sería noticia mundial. La verdad es clara, existe un sistema para proteger a unos y silenciar a otros. Y Perú, una vez más, queda excluido. ¿Y quién se beneficia de esto? Los sospechosos de siempre, los intocables, los protegidos, los que gobiernan el fútbol a puerta cerrada. Ahora les pregunto, ¿hasta cuándo toleraremos en silencio este tipo de manipulación descarada? Si quieren que este vídeo llegue a la mayor cantidad posible de aficionados, denle me gusta ahora y comenten, ¿quién está detrás de este silencio? ¿Y por qué no quieren que se sepa la verdad? Mientras los grandes medios guardaban silencio y la FIFA hacía la vista gorda, fue el pueblo peruano el que decidió reaccionar. A pocas horas del pitido final, las redes sociales se llenaron de vídeos, capturas de pantalla y comparaciones que mostraban todos los absurdos errores arbitrales. Lo que se suponía que sería una derrota frustrante más se convirtió en un movimiento de revuelta colectiva. Era como si todo el país gritara, ¡basta! Canales independientes comenzaron a investigar, periodistas alternativos revelaron capturas de pantalla de supuestos contactos entre árbitros y oficiales antes del partido. Algunos informes incluso mencionaron consultas tácticas entre la Federación Chilena y uno de los asistentes del VAR. El escándalo crecía y la presión empezó a aumentar. El Congreso peruano mencionó el partido. Los aficionados organizaron protestas frente a la sede de la Federación. La palabra manipulación dejó de ser solo especulación para convertirse en noticia de primera plana en los sitios web más audaces. Y entonces llegó el detonante, se presentó una denuncia formal ante la FIFA exigiendo la reevaluación del partido. Firmado por exjugadores, entrenadores, abogados y periodistas, el documento es contundente, directo y presenta imágenes, audio y estadísticas que demuestran que Perú fue deliberadamente perjudicado. Por primera vez, la Federación Peruana se vio obligada a romper su silencio y decir, estamos evaluando medidas legales. La pregunta ahora es, ¿seguirá adelante esta queja? ¿O se archivará como tantas otras? Comenta abajo, ¿crees que la FIFA realmente revisará este juego? ¿O se inventará otra excusa para proteger a los de siempre? Y si quieres que se haga justicia, dale a me gusta ahora, porque el revuelo empieza aquí y solo termina cuando se sepa la verdad.